Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 191. Dificultades. A unos pocos cientos de metros había una torre rodeada de máquinas pesadas de ingeniería y camiones pesados con varios contenedores grandes. Una de sus paredes había sido bombardeada, y un servidor gigante aún era visible desde el suelo. Luo Yuan levantó la vista hacia la torre mientras los soldados intentaban mover el servidor gigante en un gran contenedor utilizando una grúa. Luo Yuan ingresó a la base de defensa, que estaba hecha de varias rocas gigantes. Había muchas armas desde medianas hasta ligeras adentro, actuando como una línea de defensa de emergencia. Xiao Fa, nos faltan recursos humanos porque solo hay un helicóptero donde están mis misiles de 2 metros de diámetro. Esto no es suficiente. Se quejó un tipo con cara ahumada y barba desordenada mientras estrechaba la mano del coronel. ¿Sabes que tenemos un suministro limitado de armas? No, deja de pensar en los misiles. Deberías estar agradecido de que incluso tengas un helicóptero. Los otros equipos también están teniendo dificultades, y no tenemos más soldados en la base militar, dijo el coronel groseramente mientras golpeaba al hombre en el brazo. Obviamente, los dos se conocían desde hace mucho tiempo. Oh, no te he presentado a estos sobrevivientes evolucionados. Son muy poderosos, dijo en serio Xiao Fa. Tanto el señor Lo como la señora Mu son personas evolucionadas del 5º nivel, mientras que la señora Guan y el señor Xie son del 4 grados nivel. El comandante Xia rápidamente estrechó sus manos y dijo, es genial que estuvieran dispuestos a venir aquí. Los servidores son demasiado importantes para el centro de rehabilitación para que nos demos por vencidos. Sin embargo, hay algo que tengo que decirte. Parecía vacilante, como si no estuviese seguro de si debería decirles o no. Sabía que esa gente era arrogante, y le preocupaba que no estuvieran dispuestos a seguir las instrucciones. Comandante Xia, somos reclutados, entonces ahora somos sus soldados. No tiene que decir mucho, sabemos que es una misión peligrosa, dijo Luo Yuan, al darse cuenta de que el hombre dudaba en compartir información. La misión era muy desafiante, y necesitarían tener un sistema de instrucción centralizado con alta disciplina para reducir cualquier riesgo potencial. Luo Yuan entendía la importancia de los servidores para el centro de rehabilitación, así como el desarrollo de la humanidad. El capitán parecía encantado y golpeó a Luo Yuan en el hombro. Estupendo. Sin embargo, sé que tienes tu propio estilo de lucha, lo que será un poco difícil de combinar con los soldados de primera línea. ¿Qué tal estar en el equipo de reserva? De esa forma puedes ayudar donde sea más peligroso. Claro, dijo Luo Yuan con calma. El gordito Xie no se atrevió a protestar, a pesar de que no estaba feliz de que Luo Yuan los hubiese representado. ¿Cómo está la situación ahora?, preguntó Xiao Fa. Hubo una batalla difícil hace una hora, pero nada serio hasta ahora. Me temo que esto no durará mucho, ya que muchos monstruos marinos se están moviendo hacia la tierra, dijo el comandante Xia en serio. ¿Todos estos animales marinos no tienen nada mejor que hacer porque están viniendo a la tierra?, preguntó Xiao Fa mientras pateaba una piedra en el suelo. ¿Cuál es la lectura del nivel del mar en este momento? Según nuestro informe, el agua ha llegado al área industrial, que está a 5 kilómetros de aquí. No estamos seguros de por qué. Probablemente no notó las algas mutadas en la superficie del agua de mar, pero parecía una alfombra. Incluso los tanques no podían moverse a través de ellas. Eutrofización, dijo Luo Yuan. Eso es correcto. El nitrógeno y el fósforo de todas las heces, sustancias corrosivas y desechos diarios han sido eliminados en el mar y han causado que las algas crezcan fuera de control. Se atrajo mucho plancton, los peces grandes se comieron a los peces pequeños y finalmente, los monstruos marinos se unieron al festín, explicó el comandante Xie. Luo Yuan se sintió deprimido. De repente, un gran volumen de aire fue liberado por una energía misteriosa, y apareció una sombra humana. Fue demasiado repentino, y Luo Yuan fue atrapado por sorpresa. Naturalmente saltó de 6 a 7 metros en el aire y sacó su Sanmadao. En menos de un segundo, el Sanmadao fue colocado contra la garganta del hombre misterioso. Si Luo Yuan no hubiese podido contenerse, el hombre habría muerto. Parecía tan pálido como un fantasma, y no se atrevió a moverse ni una pulgada. Cálmate, cálmate, él es uno de los nuestros, dijo el comandante Xia rápidamente. Todo había sucedido demasiado rápido, por lo que le había tomado algo de tiempo recuperarse. Baja tu espada, ponla en el piso. Luo Yuan se dio cuenta de que había entendido mal. El hombre vestía un uniforme del ejército y tenía un poco de pintura en la cara. Era obvio que él era un soldado. Luo Yuan rápidamente retiró el Sanmadao y dijo torpemente, lo siento, estaba sorprendido porque apareciste repentinamente. Reaccioné exageradamente. Está bien, dijo tímidamente el hombre evolucionado, llamado Anjing. Parecía socialmente incómodo y asustado mientras jadeaba. Todos tenían curiosidad sobre él. La escena que acababan de ver les había recordado la teletransportación en las películas. Finalmente, Anjing se recuperó y dijo un informe.
señor. Hay 3 bestias mutadas nivel verde y verde claro a 7 kilómetros de distancia que se dirigen en esta dirección. Esté preparado. Todos parecían tensos. El comandante Xia presionó rápidamente su walkie-talkie y dio algunas órdenes. Después de un momento, el helicóptero voló del suelo y Anjing desapareció de nuevo, teletransportándose a 1 kilómetro de distancia. Después de un tiempo, él había desaparecido por completo. Unos minutos más tarde, un sonido fuerte vino de lejos y el humo comenzó a elevarse. Aparentemente, estaba ocurriendo una batalla feroz. Podían escuchar las conversaciones en el walkie-talkie. Mató a uno pequeño, o no está rociando agua, voy a levantarlo ahora, eso fue una suerte, casi muero hombre. Podían oír a un hombre jadeando en el otro lado. Sonaba asustado cuando dijo, hijo de puta, voy a matarte, maldición. Maldición, 5 más están llegando, no tenemos suficientes balas. Necesitamos obtener más de la base. Estamos volviendo. El helicóptero voló por los aires y regresó a la base militar. Maldición. El comandante se volvió a presionar el walkie-talkie y dijo preparen todos los cañones. Sí señor, sí señor. De vez en cuando, escuchaban un rugido, seguido de una vibración en el suelo. Después de un rato, 2 temibles monstruos marinos aparecieron lentamente. Su piel era de color negro verdoso con grandes manchas amarillas y parecían tortugas sin caparazón. Parecían haberse lastimado por el ataque del helicóptero. Había sangre y agujeros en todos sus cuerpos. Sin embargo, sus lesiones no ponían en peligro la vida de una bestia de unos 20 metros de largo y más de 10 metros de alto. Finalmente, Lo Yuan entendió por qué los soldados necesitaban su ayuda. Ninguna bomba o bala podría lastimar a las bestias si los soldados no apuntasen a sus puntos más débiles. Déjalos acercarse, listo, dispara, ordenó el comandante Xia al ver que las bestias se acercaban. Los cañones modernos podían disparar muy lejos estos días, incluso a una distancia de 10 kilómetros, aunque eso no era tan preciso. Cuanto más se acercaban las bestias mutadas, mayor era la posibilidad de matarlas. De repente, los 2 cañones automáticos lanzaron los misiles. ¡Bum! Uno de los misiles golpeó a una bestia en la cabeza, haciéndolo explotar en el acto. Otro misil golpeó la pierna de la segunda bestia, hiriéndola severamente. La bestia parecía sentir un dolor extremo mientras rodaba por el suelo. Las bombas habían sido modificadas para ser más poderosas que los 2 misiles de 2 metros de diámetro del helicóptero. Habían matado a un monstruo marino y habían herido a otro con solo un lanzamiento. ¿Por qué dejaste de disparar?, preguntó Lo Yuan con curiosidad al ver que el comandante Xia no daba más órdenes. Tenemos pocas balas y bombas, dijo el comandante Xia con una sonrisa incómoda. Era peligroso en todas partes, y los recursos en la región de rehabilitación eran insuficientes. Debido a la gran demanda de todos los equipos, se les dio un número limitado de balas y bombas. Teóricamente, los soldados deberían haber regresado a la base militar. Sin embargo, el centro de cómputo había estado más seguro después de que las bestias mutadas se hubiesen retirado, por lo que decidieron echar un vistazo y ver si había algún recurso que pudieran traer a la base. Ninguno de ellos había esperado toparse con los monstruos marinos. Lo Yuan estaba atónito y preguntó ¿cuántas quedan? 8 misiles de 2 metros y 30 morteros, más 5 contenedores de balas de ametralladora, dijo el comandante. Debería ser suficiente. Solo tenemos que seguir luchando por otras 3 a 5 horas. Debería estar bien. Xiao Fa miró el lugar de trabajo mientras calculaba el tiempo. Lo Yuan no se sentía bien. Sabía que su misión nivel B no sería tan fácil de completar. Capítulo 192 Espectacular, ¿tienes un cigarro? Lo Yuan le preguntó al comandante Xia. Aunque había dejado de fumar hace mucho tiempo y ya no era adicto a él, sintió el impulso de fumar en ese momento en particular. El comandante Xia quedó atónito por un momento. Vaciló un poco, pero al final sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo. La caja era mucho más corta que la habitual y no tenía ningún logotipo de la empresa. Lo Yuan le echó un vistazo y preguntó dudosamente, ¿es este un tipo especial de cigarrillo? El comandante Xia no lo negó, se podría decir eso, pero no es lo que estás pensando. Es un cigarrillo suministrado internamente, no se vende a personas de fuera. Es solo para personas que están bajo mucha presión o que enfrentan un gran peligro. ¿Quieres probar uno? Suena muy bien, también quiero probar uno. El gordito Xie dijo ansiosamente mientras los escuchaba. El comandante Xia le arrojó uno. El gordito Xie cogió el cigarrillo y lo olfateó. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que fumé. Casi había olvidado cómo huelen los cigarrillos. Lo Yuan tomó uno también y lo miró con curiosidad. El cigarrillo era algo más corto y delgado. Sacó su encendedor del kit de supervivencia en su bolsillo, lo encendió e inhaló profundamente en la boca. Como la constitución de su cuerpo había estado subiendo de nivel, sus pulmones también se habían vuelto más sensibles. Tosió ruidosamente las primeras veces, pero luego se acostumbró. Descubrió que el cigarrillo sabía raro. El sabor diferente y el humo en su estómago hicieron que sus emociones se volviesen un poco salvajes. Miró al comandante Xia y preguntó, ¿hay algún problema con este cigarrillo? No está diseñado para personas normales.
Se ha agregado un ingrediente adicional para estimular la mente y encender la excitación, explicó Xiao Fa. De hecho, no querrás fumar a menos que estés bajo demasiada presión. ¿Es una droga?, preguntó Wang Sisi con curiosidad, sus ojos parpadeando. El gordito Xie parecía sorprendido. Estudió el cigarrillo medio ahumado, sin saber si debía tirarlo o guardarlo. El comandante Xie suspiró. No estás equivocada, pero no tienes nada de qué preocuparte. No es adictivo. Después de varias mejoras en la fórmula, tampoco habrá ningún impacto en la salud. Solo ayudará a los soldados a superar el miedo y la presión, así como a mejorar la efectividad del combate. En realidad, este tipo de cosas existe en todos los países grandes con un nombre diferente. Algunos lo llaman inyección de coraje, otras, píldoras para salvar vidas, medicina de la suerte, etc. Son todas iguales, pero la gente nunca lo admite. Por ejemplo, durante la Guerra del Golfo antes del fin del mundo, hubo una gran cantidad de veteranos que sufrían de depresión, pérdida de memoria y distracción. ¿Crees que todo era porque no podían acostumbrarse a la vida de postguerra? Era porque les habían inyectado drogas psicoestimulantes. Ese año, hubo 10 guerras más brutales que la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en China. Incontables soldados fueron asesinados e innumerables ciudades fueron ocupadas. Incontables civiles murieron trágicamente y algunos soldados incluso se suicidaron o huyeron. Sin eso para apoyarlos, la situación podría haber sido aún peor. Xiao Fa había dejado de sonreír. Después de todo, los soldados son solo humanos. Experimentamos miedo y todo tipo de emociones como todos los demás. Hubo algunas veces durante las patrullas nocturnas que escuché a los soldados llorando, dijo con el corazón encogido. Luo Yuan permaneció en silencio. No dejó de fumar hasta que terminó el cigarrillo. De repente, la bestia gigante herida se puso de pie. Cuando vio a la otra bestia tirada en el suelo, rugió tristemente. Inmediatamente se giró y miró enojado a Luo Yuan y a los demás. Comenzó a mover su enorme cuerpo, caminando hacia ellos. Oh, no, comandante Xia, se dirige hacia nosotros. Parece que hemos derrotado a su esposa y ahora quiere venganza, dijo un soldado de la provincia de Sichuan. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Creo que el muerto es el marido. Los soldados parecían estar más relajados porque solo quedaba una bestia herida. Deja de decir tonterías, sé más serio. Cañón número 1, vamos a darle una oportunidad más, sé más preciso esta vez. El comandante Xia ordenó ruidosamente a través del micrófono. Espera. Luo Yuan lo detuvo. Si nos estamos quedando sin balas, deberíamos guardarlas para una emergencia. Me ocuparé de eso. Todos lo miraron. Incluso Mu Wenwen, que había estado manteniendo su cabeza baja, alzó la vista. El comandante Xia vaciló. Miró hacia Ufa, quien asintió con confianza, y luego se volteó hacia Luo Yuan y dijo con una expresión seria, ¿estás seguro? Esto no es una broma. Luo Yuan asintió y dijo, solo tomará 2 minutos. Bueno, si logras matar a esa bestia gigante, dijo el comandante Xia en voz alta. Parecía querer prometerle algo, pero no tenía nada que ofrecer. Luo Yuan no era un soldado. Él permaneció en silencio por un momento antes de agregar finalmente, le presentaré a mi cuñada. Wang Sisi resopló descontenta. Ella solo pareció feliz de nuevo cuando Luo Yuan rechazó la oferta. Todo su respeto y reverencia se había convertido en amor. Hermano Luo, ¿puedo ir contigo? Ella preguntó dulcemente. No, es solo una bestia herida. Te quedas aquí, ya vuelvo, respondió Luo Yuan con orgullo mientras le acariciaba la cabeza. Sin embargo, cuando miró fijamente a la bestia gigante parada a cientos de metros de distancia, su rostro se puso serio al instante. Mientras concentraba su voluntad, un halo llegó ante sus ojos. Él sumergió su voluntad en su cuerpo, el latido de su corazón era cada vez más lento. Cuanto más lento era, más débil se sentía. Después de 5 segundos, su cuerpo se estremeció, y al instante sintió la maravillosa sensación de que su cuerpo se integrase con la tierra. Había un poder infinito que se extendía desde sus pies y se extendía por todas las células de su cuerpo. Después de que su fuerza hubiese aumentado, su Earth Stamp había nivelado automáticamente de 3 a 4 puntos. Mientras tanto, su físico también había aumentado de 1 punto a 4. Una vez que entró en el pulso de la Tierra, su conexión con la Tierra se hizo más estrecha, lo que le ayudó a absorber más poder. La Tierra era su espalda, la fuente misma de su fuerza. Cuando cambió a ese modo, tenía una energía interminable recorriendo su cuerpo. Movió su pie y la roca debajo de él explotó. En solo un segundo, salió volando como un rayo. Todos podían sentir el viento, pero Luo Yuan ya no se veía. Gracias a su físico sobrehumano, corrió hacia adelante, el viento delante de él golpeaba su ropa. Su capacidad adicional para controlar el flujo de aire provocó que se formara un remolino de aire detrás de él. ¿Es un humano evolucionado? El comandante Xia preguntó en estado de shock mientras miraba la escena que tenía lugar delante de él. Escuché que es un ser humano evolucionado tipo tierra, explicó Xiao Fa. También parecía estar en estado de shock.
pero él es demasiado rápido. No creo que ni siquiera una persona evolucionada del nivel 5 pueda lograr eso. ¿Crees que tomó la píldora, genio? Xiao Fa murmuró. El gordito sí parecía serio mientras miraba a Luo Yuan. Sabía perfectamente cuán fuerte era Luo Yuan. No tendría ninguna posibilidad de defenderse si pelease con él. Él solo sería asesinado. Wang Sisi era la única que parecía orgullosa. Levantó levemente la barbilla, como si fuera la que está siendo admirada, pero también le preocupaba la seguridad de Luo Yuan. En solo unos segundos, Luo Yuan había volado a unos cientos de metros de distancia y se detuvo unos metros antes del monstruo marino. El monstruo tenía más de 10 metros de altura y 10 metros de ancho. Su enorme cuerpo se veía como una pequeña colina, emitiendo una sensación de intimidación. Su tamaño era 10 veces más grande que el gigante que había enfrentado antes. Nunca se había encontrado con una bestia tan gigante en tierra. Sin embargo, aunque su tamaño gigante le daba una fuerza ilimitada, también lo hacía aún más lento. Podía ser muy flexible en el agua gracias a sus enormes pies planos, pero cuando llegó el momento, no era mejor que una bestia mutada de rango azul. Luo Yuan se sintió un poco aliviado. Había pensado que el monstruo era muy fuerte, pero, de hecho, una vez que un monstruo marino se movió a la orilla, era mucho más fácil de golpear de lo que había pensado originalmente. Por supuesto, era que Luo Yuan podía vencerlo en todos los aspectos. Básicamente no tenía escasez de habilidades. Él reaccionó rápidamente y tenía el arma más filosa que podía causar el mayor daño. El monstruo de mar enojado apenas había notado la pequeña figura parada cerca de ella. En sus ojos rojos sangre, Luo Yuan era solo la extraña criatura que había matado a tiros a su compañero y lo había herido. Había perdido completamente su mente. Todo lo que quería era vengarse. Quería matar a la criatura y luego tragarla en su propio estómago. El monstruo se esforzó por mover su enorme cuerpo mientras rugía airadamente. Cuando se acercó, Luo Yuan levantó su pie. Las venas de su frente salieron mientras la sangre dentro de su cuerpo hervía. Durante un tiempo, sintió como si hubiese levantado toda la tierra, hasta que agotó todas sus fuerzas y bajó su pie al suelo pesadamente. ¡Pum! De repente, el suelo tembló. Parecía agua hirviendo. La arena y las rocas parecían agitadas, rebotando unos pocos metros en el aire antes de convertirse en polvo y aterrizar en el suelo. Incluso grandes trozos de rocas y árboles gruesos se convirtieron en piezas finas bajo su tremendo poder. El monstruo marino gigante ya era muy lento, pero esa fuerza repentina lo hizo perder su equilibrio y caer pesadamente al suelo. Había polvo en todas partes dentro de un radio de 5 metros, y el monstruo apenas podía ver algo. Solo había una pequeña sombra negra corriendo a la velocidad de la luz. El polvo no tenía ningún impacto sobre ella. Cuando Luo Yuan se acercó lo suficiente al monstruo marino, saltó 5 metros en el aire y aterrizó en el hombro de la bestia a la ligera. El monstruo tenía un olor acre y su piel era muy suave y lubricada con moco. Estaba muy resbaladizo, pero Luo Yuan logró mantenerse quieto. Una vez que aterrizó, sacó su San Madao. La espada brilló bajo su voluntad completamente concentrada. Justo cuando estaba a punto de apuñalarlo, el monstruo instintivamente sintió el peligro y reaccionó. Sacudió su cuerpo, pero no pudo sacudirse a Luo Yuan. Rápidamente se equilibró al ajustar su centro de gravedad al movimiento del monstruo. Sin embargo, antes de que pudiera sentir alivio, vio una aleta de 7 metros que se acercaba hacia él. Antes de que la aleta pudiese alcanzarlo, sintió una fuerte ráfaga de viento. Si fuese golpeado por esa aleta gigante, ciertamente no tendría un funeral de ataúd abierto. ¡Maldición!, Luo Yuan maldijo. Al instante saltó del hombro del monstruo y huyó a través de su garganta, con su San Madao en la mano. Apuntó a su gruesa garganta y la apuñaló, usando toda su fuerza. Hizo una herida de 1 metro de ancho, cortando todo el cartílago de la garganta del monstruo. Cayó al suelo y rodó por un rato, escapando de la bestia bajo la protección del polvo. Cuando estaba a decenas de metros de distancia, el lento monstruo marino finalmente rugió. El sonido era como el aire que se escapa de una tubería de alta presión. Pronto, el olor a sangre se extendió en el aire. El miedo a la muerte golpeó a la bestia marina, que comenzó a volverse loca. Parecía que quería encontrar al pequeño insecto que lo había lastimado. Cientos de toneladas de grava fueron salpicadas por sus pies planos. Por un tiempo, era como si del cielo estuviese lloviendo escombros. Luo Yuan no pudo evitar seguir retrocediendo. Observó desde lejos cómo lentamente el movimiento de la bestia marina se hacía cada vez más lento. Unos minutos más tarde, escuchó el sonido de algo pesado cayendo. El suelo tembló un poco antes de que finalmente se calmase. Capítulo 193. Colapso. ¿Eso es todo?, preguntó el comandante Xia asombrado y dijo, no son ni siquiera 2 minutos. Precisamente, son aproximadamente 90 segundos y la batalla fue probablemente de solo 20 segundos, dijo Xiao Fa mientras miraba su reloj varias veces. Parece que lo que dijo la gente en la base militar era real, dijo el comandante Xia. Pensé que era solo una estrategia de marketing. El mundo ha cambiado y podríamos ser eliminados pronto.
Deja tus celos. Nuestros genes son demasiado estables y muy difíciles de mutar. Algunas personas podrán evolucionar solo por consumir un trozo de carne de una bestia mutada azul claro. Sin embargo, las personas como nosotros podrían no ser capaces de evolucionar incluso si nos inyectan sangre mutada pura. Además, deja de soñar con la jubilación, es casi imposible ahora, dijo Xiao Fa, y luego susurró, hay guerras todos los días en la región de rehabilitación y el departamento militar está reclutando nuevos soldados en cada momento. Podríamos ser enviados a la línea del frente también después de completar la misión actual. El comandante Xia parecía deprimido. Sacó un paquete de cigarrillos y se metió uno en la boca y dijo, esperemos tener un descanso más largo después de esto, no he ido a casa por casi un año. No creo que mi propia hija pueda reconocerme ahora. Afortunadamente, no asistí a la fiesta de citas rápidas en el campamento. De lo contrario, estaría como tú ahora, dijo Xiao Fa. Parecía haber empeorado la situación del comandante y lo hizo sentir aún más deprimido. El comandante se secó los ojos y dijo, asterisco suspiro asterisco, dejemos de hablar de eso. El tipo viene. Los monstruos marinos lentamente aparecieron frente a ellos. Las bestias marinas deben tomarse en serio, ya que incluso las más débiles ya eran de color azul oscuro y la mayoría de ellas eran de color verde claro. Luo Yuan ya no podía matarlo solo y tuvo que luchar junto con Mu Wenwen para poder reservar algo de energía para un momento más crítico. Trabajaba bien con Luo Yuan y era muy fácil para ellos matar a todos los monstruos marinos de color verde claro. La mayoría de ellos fueron apuñalados por Luo Yuan en su cerebro. Sin embargo, Luo Yuan se dio cuenta de que había algunas debilidades en los poderes de Mu Wenwen. La mayoría de las veces, ella necesitaba unos segundos para prepararse para usar su poder. Se pondría en peligro cada vez que se preparase. Podría matar fácilmente a los monstruos marinos que generalmente se movían a paso lento en la tierra, pero era difícil para ella matar a los que estaban acostumbrados a vivir en la tierra. No se le recomendaba estar a menos de 100 metros de ninguna bestia, ya que moriría fácilmente si no tuviese la precaución suficiente. Las bestias mutadas de tipo terrestre eran tan rápidas como Luo Yuan y, debido a su tamaño físico, 100 metros equivalía a solo unos pocos pasos para ellos. Su poder solo sirve como un ataque de apoyo y ella difícilmente podría sobrevivir de forma independiente. La mayoría de los monstruos marinos aparecían solos en lugar de en un gran grupo y se movían muy lentamente. Por lo tanto, no fue tan malo para Mu Wenwen. Guan Sisi también ayudó de vez en cuando y ella mató a un monstruo marino mutado verde claro ella sola. Su lanzadera voladora estaba en nivel verde después de haber sido modificada usando las cáscaras de huevo del Archelon. Ahora era más filosa y más fuerte que el Sanmadao de Luo Yuan. El monstruo marino tuvo mala suerte ya que se acercó lentamente a la tierra con la ayuda de su cola y un par de aletas, pero fue inmediatamente asesinado por la lanzadera voladora de Guan Sisi. El poder del gordito Xie estaba restringido por los monstruos marinos. No podía hacer nada más que observar desde lejos. El tiempo había pasado y el cielo se estaba oscureciendo. Había algunas pilas de cadáveres por todo el lugar y el suelo era de color rojo. El aire olía fatal debido a la sangre. Muchos equipos se mantenían en contenedores ya que estaban listos para regresar a la base. Los soldados y Luo Yuan finalmente se sintieron relajados ya que no esperaban que la misión se completara en tan poco tiempo. Estoy realmente agradecido de que estuvieras dispuesto a venir. De lo contrario, hubiéramos renunciado a ellos, dijo el comandante. Luo Yuan quería decir algunas palabras humildes, pero de repente frunció el ceño al darse cuenta de que sus latidos eran fluctuantes. ¿Qué pasó?, preguntó el comandante. Espera, algo está mal. Luo Yuan se veía muy serio y preguntó, ¿sientes que el suelo tiembla? El comandante Xia negó con la cabeza. Luo Yuan miró al resto para confirmar la respuesta del comandante Xia. Ninguno de ellos sentía nada. Probablemente era más sensible a los cambios bajo tierra ya que su poder está relacionado con la tierra. Sintió algo moverse en el suelo y estaba llegando a la superficie. No lo siento, ¿sientes algo mal?, el comandante preguntó dudoso. Luo Yuan no dijo nada y cerró los ojos para enfocarse. Todo el mundo parecía nervioso ahora ya que creían que Luo Yuan tenía sentidos muy poderosos y no bromearía con ese tipo de cosas. Muévanse hacia atrás, todos, retrocedan. De repente, abrió los ojos y se veía muy serio. Luego agarró rápidamente a Guan Sisi y la mantuvo en sus brazos. Luego comenzó a correr hacia atrás frenéticamente. El resto de inmediato percibió algo y rápidamente retrocedió. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El suelo a unos 10 metros frente a ellos explotó de repente. Algunos de los soldados recibieron golpes en la cara por arena y rocas e inmediatamente se convirtieron en cadáveres. En el segundo siguiente, una criatura plateada gigante en forma de serpiente salió corriendo del subsuelo.
La mitad de la parte superior del cuerpo flotaba en el aire mientras sus ojos miraban a los soldados en el suelo. Todos estaban bajo estrés extremo por lo que acaban de presenciar. La mayoría de ellos se veían muy pálidos y sus extremidades estaban entumecidas. Luo Yuan casi deja de respirar cuando vio la escena. El cuerpo entero del monstruo era de color plateado y era muy brillante bajo la luz del sol. Su cuerpo parecía largo a pesar de que la parte inferior estaba enroscada. Había un pelaje colorido al final de su cola y había un pelaje rojo en su cabeza como la corona de un rey. La criatura había evolucionado a partir de una serpiente y la mayoría de las partes de su cuerpo se veían muy similares. Se veía increíblemente hermosa y majestuosa, pero todos estaban asustados, incluido Luo Yuan. La serpiente plateada gigante miró a Luo Yuan por un segundo con sus ojos claros y luego miró las pilas de cadáveres diseminados por todas partes. Nadie sabía cuánto tiempo había estado hibernando bajo tierra, pero supusieron que se sintió atraído por el olor a sangre. Todos estaban todavía aturdidos para poder hacer algo. Entonces, uno de los soldados perdió el control debido al miedo extremo y apretó el gatillo de su ametralladora. Numerosas balas de 3 milímetros dispararon contra el cuerpo de la serpiente plateada, sin embargo, tuvo muy poco efecto además de algunas piezas de sus escamas que cayeron al suelo. ¡Maldición! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ataquen! El comandante inmediatamente ordenó a los soldados atacar. Tuvo suerte de no haber sido golpeado por las rocas anteriormente, pero había varias manchas de sangre en su rostro por las heridas causadas por la arena y el barro. En ese punto, los soldados no dejarían de disparar, aunque no diera ninguna orden ya que estaban tan cerca del dios de la muerte que casi se mearon los pantalones. Capítulo 194, momento impredecible. Las armas y los cañones seguían disparando, pero esa era una bestia mutada de alto nivel por lo que no tuvo mucho efecto. ¿Qué tan rápida puede ser una serpiente? Bueno, de acuerdo con la investigación preapocalíptica, una vez que una serpiente se encuentra a una buena distancia de ataque de su presa, puede atacarla y morderla en 0.1 segundos, lo que también incluye inyectar veneno. Debido a las limitaciones humanas, era realmente difícil capturar los movimientos de la serpiente. En cuanto a esta bestia mutada, era básicamente más rápida que una serpiente ordinaria, por lo que se esperaba que su velocidad fuese increíblemente rápida. Todos se sentían desamparados e incluso sin esperanza. En solo un segundo, el vehículo blindado que comenzó a disparar contra la bestia parecía haber desaparecido por completo, solo dejando un olor sangriento y aceitoso en el aire. En el segundo siguiente, numerosas partes del vehículo llovieron desde el cielo y la mitad del vehículo estaba en la boca de la serpiente mutada gigante. La delgada armadura del vehículo definitivamente no podía resistir los dientes afilados y fuertes de la serpiente que se habían hundido por completo en el vehículo. Parecía inevitable que los soldados dentro del vehículo estuviesen todos muertos para entonces. La serpiente mutada gigante parecía saber que el vehículo no era una criatura viviente, escupió el vehículo a cientos de metros de distancia y al golpear el suelo, explotó. Como toda la escena estaba demasiado loca como para que pudiesen procesarla, todos inconscientemente se quedaron quietos y se volvieron muy callados. Nadie se atrevió a moverse para evitar que la gigantesca serpiente mutada los notase. Los ojos cristalinos, pero de sangre fría de la serpiente comenzaron a mirar a través de la multitud, escaneando de izquierda a derecha para encontrar su próxima víctima. A través de sus ojos, el miedo y el horror podían golpear a quienes la miraban. Lo único de su lado era el hecho de que la serpiente ya no estaba en condiciones óptimas debido a la serie de ataques que sufrió hace unos momentos. La mayoría de sus escamas se rompieron y su piel también sufrió heridas leves. Había sangre saliendo lentamente de su cuerpo. La atmósfera se hundió y todos fueron golpeados por el miedo a la muerte. De repente, una artillería autopropulsada captó la atención de todos, incluida la gigantesca serpiente mutada, ya que los sonidos de los chorros hidráulicos eran particularmente claros en un entorno tan silencioso. La serpiente miró el arma y sus afilados dientes se hicieron visibles. Oh no, el corazón de Luo Yuan latía rápidamente en su pecho. En solo un segundo, vio una sombra negra volar a su lado con un fuerte viento circulando a su alrededor. Al siguiente momento, escuchó un ruido fuerte ¡boom! La artillería autopropulsada fue golpeada por una fuerza enorme. Como resultado, su cañón de 10 metros de largo se rompió y su armadura se dañó por completo. Al mismo tiempo, algunos soldados cercanos fueron asesinados posteriormente ya que no tuvieron oportunidad de reaccionar cuando la máquina pesada voló en su dirección. Sus cuerpos fueron aplastados y su sangre salpicada en todas partes. La serpiente mutada gigante no se detuvo allí, tomó nota de otra artillería autopropulsada y estaba lista para atacar. Tal vez podía sentir el peligro y la amenaza que representaba el gigantesco monstruo metálico, por lo que bajó la cabeza y estiró su cuerpo. Su gigantesca cola barrió el suelo y todas las fortificaciones alrededor de su vecindad fueron barridas al instante, incluso algunas piedras rodadas que pesaban varias toneladas fueron voladas. En cuestión de segundos,
La otra artillería pesada autopropulsada recibió un mal golpe y ya no era reconocible. Todas sus partes estaban esparcidas por todas partes y la caja de acero restante voló a pocos metros de distancia. La serpiente luego continuó atacando a los vehículos restantes alrededor del área. Todos los demás estaban tirados en el suelo y no se atrevían a hacer ningún movimiento. Guan Sisi fue abrazada fuertemente en el brazo de Luo Yuan. Su rostro estaba lleno de miedo y su cuerpo seguía temblando. Era raro que Luo Yuan tuviese una fuerte sensación de impotencia. Si la serpiente estuviese frente a su cara ahora mismo, él no podría defenderse de sus ataques. Estaba asustado y, por primera vez, sintió deseos de huir. Sin embargo, rápidamente se liberó de su miedo. Sabía muy bien que moriría incluso más rápido si intentaba huir. Mirando a todo el equipo en el suelo, la gigantesca serpiente mutada pareció burlarse de ellos. Lentamente se movió hacia adelante, pero su velocidad se consideraba rápida para ellos. Las escamas plateadas de la serpiente reflejaban la luz del sol y varios soldados no podían apartar la vista de ese enorme cuerpo frente a ellos. No podían ayudar mucho ya que sus cuerpos ya estaban débiles y sin fuerzas. La serpiente de repente bajó la cabeza, y desafortunadamente uno de los soldados ya estaba en su boca. Al darse cuenta de eso, gritó histéricamente y trató de luchar, pero muy pronto los gritos se desvanecieron y desaparecieron. Todo su cuerpo fue tragado en su estómago en un instante. El resto de los soldados se volvieron frenéticos después de ver esa escena. Se levantaron de un salto y comenzaron a dispararle a la serpiente. A pesar de lo valientes que eran, las balas apenas infligían dolor en el cuerpo de la serpiente. En cambio, los soldados fueron tragados en su estómago uno por uno. El gordito Xie, que estaba muy cerca de la escena, ya estaba preparado para luchar, pero esta vez estaba totalmente helado de miedo. Las muertes y los gritos frente a él lo volvieron loco. Notó que el cielo se oscurecía y un fuerte viento soplaba hacia él. Estaba aturdido, pero inmediatamente se levantó, reunió su fuerza y dio un salto. Logró escapar a un lugar a 5 o 6 metros de distancia. Nunca antes había sido tan rápido, pero de repente sintió un dolor en la cintura. No, antes de morir, pareció escuchar que se le rompían los huesos y, justo después de eso, perdió la conciencia para siempre. Luo Yuan echó un vistazo e inmediatamente se alejó. Su rostro portaba todo tipo de emociones negativas. El gordito Xie ya estaba corriendo muy rápido. Su velocidad era equivalente a unos 13 puntos, pero, aún así, no podía escapar de la serpiente. Luo Yuan calculó secretamente la tasa de éxito del equipo si intentaban escapar. Sin embargo, el resultado era decepcionante. No importa cómo lo calculase, tenían muy poca esperanza. La serpiente era demasiado rápida y nadie podía escapar de ella. Era imposible esperar a que desapareciera una vez que estuviera llena porque con su tamaño actual, probablemente solo estaría medio llena incluso si se comiese a todo el mundo allí. Infierno sangriento. Los gritos de los soldados desaparecieron uno por uno, y pronto sería su turno. Luo Yuan estaba ansioso y un chorrito de sudor se deslizó desde su frente. De repente, notó al comandante Xia que estaba a 10 metros de él. Su cabeza estaba inclinada mientras intentaba camuflarse en la hierba, pero sus manos parecían ocupadas haciendo algo. Luo Yuan fue capaz de sentir muy rápidamente que sus manos sostenían bombas explosivas de nivel 5. Él estaba usando hierba para juntar todas las tapas. Esto es, su rostro cambió ligeramente mientras hablaba. Estaba aturdido y dudó un buen rato, pero lentamente soltó a Guan Sisi y le dijo en voz baja, «Quédate aquí y ten cuidado. Luo, hermano Luo, no vayas, morirás». Guan Sisi estaba asustada por ella y por él. Ella todavía estaba agarrando la ropa de Luo Yuan. «No te preocupes, soy muy poderoso. No moriré fácilmente». Luo Yuan esbozó una sonrisa en su rostro para tratar de consolar a Guan Sisi. Guan Sisi negó con la cabeza y no soltó su mano. Las lágrimas rodaron por sus ojos cuando pronunció, pero todavía tengo miedo. No llores. Quédate aquí y no te muevas sin importar lo que pase. Luo Yuan le quitó lentamente la mano a Guan Sisi y le acarició la cabeza suavemente. Entonces, Luo Yuan simplemente se dio vuelta e intentó no mirar su rostro lleno de lágrimas. Respiró hondo y se arrastró lentamente hacia el comandante Xia. Escuchó constantemente los gritos de los soldados que indicaban su muerte inminente. Trató muy duro de mantener la cabeza baja y ni siquiera se atrevió a echar un vistazo. Simplemente confió en su piel y nariz para sentir el entorno. La posición del comandante Xia estaba a unos 7 u 8 metros de donde se plantó Luo Yuan. Había 2 o 3 soldados más cerca, por lo que no se notaba demasiado aquí. Esa sería la mejor distancia para atacar. Si se quedaba demasiado cerca, atraería la atención de la serpiente y perdería su mejor oportunidad. De repente, notó un extraño fenómeno. A unos 20 metros de distancia, Mu Wenwen yacía sola en el suelo. No había otros soldados a su alrededor. Aparentemente todos los soldados en el área ya habían sido comidos por la serpiente. Luo Yuan la ignoró,
pero continuó enfocándose en la serpiente. Todo su cuerpo estaba tenso hasta el punto de que las venas de su frente habían salido. Se mantuvo en el suelo y extendió sus brazos y rodillas. La tierra en el suelo fue ligeramente movida por su pie. Con esa posición, podría tener más poder para dar un salto adelante cuando surgiese la oportunidad correcta. Finalmente, la serpiente miró al comandante Xia. La vista de sus ojos lo hizo temblar. Mantuvo las bombas firmemente en su mano esperando el momento adecuado para presentarse. En ese punto, de repente Xiaofa presionó y sostuvo la mano del comandante Xia. Dijo con calma, hay gente esperando que regreses. Déjame ir delante de ti. Tú, los labios del comandante Xia temblaron mientras hablaba, él no supo qué decir. Xiaofa recogió el mortero a su lado, lo colocó sobre su hombro y disparó. La bala golpeó a la serpiente desprevenida que estaba solo a unos 10 metros de distancia. Todo sucedió muy rápido otra vez, pero esta vez la serpiente no era consciente del ataque de antemano, así que fue un tiro directo que golpeó su estómago y explotó. La serpiente mutada gigante rugió de dolor. A pesar de lo poderosa que era, tenía un cuerpo pequeño que era ligero, por lo tanto, la explosión del mortero hizo que su cuerpo se inclinara hacia un lado. Buena oportunidad, Luo Yuan susurró mientras se preparaba para atacar. Se podían ver dos grandes agujeros en el suelo donde posicionó sus pies. Corrió a la velocidad de la luz hacia la serpiente mutada gigante con su sanmadao colgando de su cuerpo. Sus ojos estaban completamente enfocados en la cabeza de la serpiente. Él nunca había estado tan enfocado antes. Reunió su voluntad y una luz nebulosa rodeó todo su cuerpo. Era claramente visible en ese brillante día soleado. Su velocidad estaba mejorando y con solo 2 pasos saltó al cielo. Era demasiado rápido y lo que todos podían ver era solo una miríada de polvo y rocas formando un mini tornado detrás de él. Solo había una posibilidad, o estaría vivo o muerto al final. Simple como eso. Mantuvo la mirada aguda y después de unos pocos pasos, ya estaba muy cerca de la cabeza de la serpiente. En ese momento, la serpiente se había recuperado del ataque inicial, y sus ojos fríos eran feroces. Cuando trató de levantar su cuerpo para matar a ese insecto que lo lastimaba, Luo Yuan había llegado cerca de él con su sanmadao, apuntando a su mandíbula. Todos contuvieron la respiración mirando esa escena como si el tiempo acabara de detenerse. Lo que vieron luego fue la mandíbula de la gigantesca serpiente mutada que se alzó unos metros y al mismo tiempo se arrojó una sombra negra en la distancia. La serpiente mutada gigante indicó que estaba en dolor severo. Todos rápidamente se pusieron de pie y algunos de los soldados incluso comenzaron a huir. Algunas personas de ojos agudos notaron que había un cuchillo clavado en la mandíbula de la serpiente. El cuchillo había penetrado completamente en su mandíbula hasta el punto en que solo el mango aún era visible. Wang Sisi sabía que Luo Yuan era la sombra negra arrojada en la distancia. Ella gritó fuertemente con miedo en su mente. Ella ignoró el hecho de que la serpiente todavía estaba viva y corrió rápidamente hacia Luo Yuan. Capítulo 195. Subconsciente. Wang Sisi no pudo dejar de llorar cuando llegó al lado de Luo Yuan. Ella vio cuánto estaba sufriendo y la estaba matando. Luo Yuan parecía gravemente herido y su cuerpo estaba tan caliente como el vapor hirviendo. Se veía un poco rosado con un fuerte olor a sangre. Aparentemente, la sangre dentro de su cuerpo estaba circulando muy rápido, lo que causó que muchos de sus capilares estallasen y se coagulasen debajo de su piel. Luo Yuan forzó una sonrisa cuando vio a Wang Sisi correr hacia él. Él vomitó un poco de sangre y pronunció, no te preocupes, estoy bien. Ayúdame a levantarme. Dijo Luo Yuan, ¿cómo podía estar todavía bien cuando estaba evidentemente en dolor agonizante? Wang Sisi lloró aún más en ese momento, pero rápidamente se limpió las lágrimas y dijo, tú no te muevas. Luego se sentó en el suelo y levantó la cabeza de Luo Yuan y la colocó sobre su regazo. Él estaba realmente bien, pero estaba demasiado cansado después de usar tanta fuerza. La razón por la que vomitó sangre probablemente se debió a lesiones en sus órganos internos. Luo Yuan estaba teniendo un dolor de cuerpo muy serio y sus músculos estaban muy apretados. Sin embargo, ese tipo de lesión no era realmente grave para él, ya que se recuperaría después de unos días, incluso sin recibir ningún tratamiento. Aproximadamente un minuto después, su fuerza física se recuperó lentamente. Lentamente se sentó y escupió un poco de sangre que se había acumulado en sus pulmones antes. Él no estaba acostumbrado a ser abrazado en los brazos de una niña pequeña, especialmente con ese pedazo de carne agregado en su pecho. Sus pechos le cubrían la cara mientras su cuerpo temblaba de asombro. Lo encontró muy excitante por alguna razón. Acuéstate, por favor, dijo Wang Sisi al ver a Luo Yuan esforzándose por levantarse. Olvidó usar su mano para apoyarlo ya que aún lloraba por la pesadilla de la que acababan de salir. Luo Yuan miró a Wang Sisi y sintió que sus acciones eran adorables y divertidas. Además, el hecho de que ella corrió a su lado sin preocuparse por su propia seguridad era muy reconfortante. Él dijo, estoy bien, no estaba herido, estoy muy cansado. Vamos,
tenemos que irnos de este lugar. Por favor, ayúdame. Ese ciertamente no era un lugar seguro. La serpiente gigante todavía estaba tratando de atacar a pesar de que parecía que iba a morir pronto. La mayoría de los árboles se dañaron y los edificios cercanos también colapsaron. Algunas rocas gigantes que pesaban unas pocas toneladas pasaron volando por delante de la cabeza de Luo Yuan. Uno definitivamente moriría si era golpeado a bocajarro por esas piedras. Por supuesto, la probabilidad de que eso ocurriera no era alta. Sin embargo, si esas piedras cayesen como lluvia realmente podría lastimarlos. Luo Yuan fue golpeado por algunas pequeñas antes. Afortunadamente, las piedras no eran lo suficientemente poderosas como para dañar a Luo Yuan, quien es relativamente fuerte. De lo contrario, habría muerto antes. A pesar de su estado de shock, Guan Sisi aún podía escuchar sus instrucciones. Se secó las lágrimas y ayudó a Luo Yuan a ponerse en pie. Ella también estaba utilizando su poder de telequinesis para protegerlo. Luo Yuan intentó levantarse del suelo con su ayuda, pero luchó. Esta vez, había usado demasiada fuerza y sus músculos estaban extremadamente doloridos. Sentía como si sus miembros estuviesen paralizados hasta cierto punto. Las lesiones de Luo Yuan se veían más serias que las que recibió en su batalla anterior y no sabía si su voluntad podría ayudarlo a recuperarse rápidamente esta vez. Aparentemente, no era un buen momento para hacer ningún tratamiento. Él sonrió con dolor y lentamente caminó hacia adelante. Después de dar algunos pasos, Luo Yuan se sorprendió de que algunas personas corriesen hacia él. Era el comandante Xia y algunos soldados. Algunos de ellos trajeron una camilla de primeros auxilios junto con una chaqueta a prueba de balas. En el camino, algunas piedras golpearon a algunos soldados que luego cayeron al suelo. Rápidamente se levantaron y continuaron corriendo. Desafortunadamente, de la nada, un soldado fue golpeado por una gran roca mientras corría y luego cayó al suelo y murió. Sin embargo, ninguno de ellos se detuvo para comprobar ya que todos estaban ocupados corriendo por sus vidas. Déjanos llevarlo. El comandante Xia y 3 soldados corrieron hacia ellos y le dijeron a Guan Sisi que todavía estaba jadeando. Los 4 eran los únicos soldados que sobrevivieron a la batalla. Luo Yuan parecía realmente cansado con numerosas heridas en todo su cuerpo. Estaba sorprendido y conmovido por las acciones de los soldados. Él no habría tenido ningún resentimiento incluso si no se ofreciesen a ayudarlo o si simplemente lo viesen caminar lentamente. Después de todo, mató a la serpiente gigante para salvarse a sí mismo en lugar de rescatarlos. Hubiese escapado si hubiese podido. Luo Yuan ayudaría si pudiese, pero definitivamente no sacrificaría su vida para ayudar a alguien más, aunque eso nunca lo restringirá de respetar a aquellos que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas para salvar a otras personas. Ustedes, Luo Yuan respiró hondo mientras intentaba pronunciar algo. Has salvado nuestras vidas, este riesgo no es nada comparado con lo que has hecho por nosotros. Uno de los soldados le dijo a Luo Yuan, tenemos que irnos de este lugar cuanto antes. El comandante Xia los instó. Luo Yuan se sintió culpable y asintió. Le dijo a Guan Sisi, Sisi, por favor vigila esas piedras rodantes y voladoras. Su poder de telequinesis era en realidad ideal para protegerlos de las piedras, siempre y cuando el impulso no fuese demasiado alto. Guan Sisi asintió y algunos soldados llevaron a Luo Yuan y corrieron hacia un lugar seguro. Luo Yuan descansó rápidamente y esperaba que pudiese recuperarse lo antes posible. Se dio cuenta de que ahora podía enfocar su voluntad correctamente. Era tan simple como beber una taza de agua. Eso era algo bueno y le permitió centrarse en la curación. Inicialmente pensó que solo eran lesiones leves en sus órganos internos y músculos, pero estaba completamente equivocado. La mayoría de sus fibras musculares se habían roto y una cantidad significativa de sus capilares había estallado. La mayoría de sus órganos internos estaban gravemente lesionados e incluso sus huesos se hicieron añicos, lo que causó una hemorragia interna grave. Una persona normal habría sucumbido a sus heridas si fuesen tan serias como las suyas. A ese ritmo, podría tomar más de 2 días para recuperarse. Para empeorar las cosas, ya había utilizado mucho de su voluntad anteriormente en el campo de batalla. Solo podía hacer algunos tratamientos simples basados en la voluntad que tenía en ese momento y luego tendría que esperar a que su voluntad se revitalizase para continuar. Lo único positivo fue que se sorprendió de que su proceso de tratamiento fuese más rápido que nunca. Los músculos desgarrados comenzaron a conectarse cuando su voluntad exploró las fibras. Él se sorprendió y luego se centró en el tratamiento. Los músculos fueron reconectados y la sangre obstruida en los capilares había sido destapada. Incluso las grietas en sus huesos se habían recuperado en solo unos minutos. De repente abrió los ojos y se sorprendió por lo que acababa de experimentar. Estaba seguro de que su voluntad se revitalizó y aún no estaba curando, aunque ahora debería estar agotada. Abrió rápidamente el panel de estado y se dio cuenta de que había pasado por alto una notificación.
Tu voluntad ha llegado al límite superior y ha mejorado bajo la amenaza de la muerte. Voluntad +1, Luo Yuan estaba encantado y se sintió particularmente atraído por las palabras, ha alcanzado el límite superior. Estaba pensando profundamente, reflexionando sobre lo que acababa de pasar. Su batalla más reciente era definitivamente la más peligrosa de todas. A pesar de haber matado a muchas bestias mutadas de color verde claro, la mayoría de ellas eran en realidad monstruos del fondo marino que habían perdido algo de poder al ascender a la Tierra. Basado en esa experiencia, aprendió que en realidad eran las bestias mutadas de tipo terrestre de las que tenía que ser más cuidadoso. Era consciente de su propio poder y clasificación, que se encontraba entre el verde claro y el verde. Una bestia mutada de nivel verde podría matarlo fácilmente, tan fácil como podría matar a las bestias mutadas de color azul oscuro. Anteriormente, podía simplemente matar a las bestias mutadas con su alto nivel de destreza, pero no era suficiente para luchar con la serpiente gigante, ya que no podía seguir las acciones de la serpiente. Sabía que no podía escapar a tiempo, lo que lo llevó a la conclusión de que su poder, destreza, así como su físico, eran más débiles que los de la serpiente gigante. Solo tenía un 30% de probabilidades de matar a la serpiente gigante incluso cuando la distraían las bombas. No fue difícil imaginar lo estresado que estaba, ya que estaba luchando para sobrevivir a la batalla. Era como si hubiese entrado en un mundo diferente cuando se encontró con la serpiente gigante. Nada más estaba en sus ojos excepto el objetivo, y su sangre estaba hirviendo durante todo el proceso. Los alrededores eran muy tranquilos y la visión de Luo Yuan era borrosa. Cada paso que daba consumía mucha de su energía y su cuerpo se sentía como si flotase en el aire. Debe tener algo que ver con la voluntad, pensó. Mi voluntad es la más misteriosa entre las propiedades. Debo haber aumentado mi velocidad y poder inconscientemente bajo la amenaza de la muerte. La necesidad de sobrevivir posiblemente me ayudó con los avances en mis habilidades y, por lo tanto, permitió que mi cuerpo funcionase extremadamente bien. Se cuestionó. Luo Yuan entonces se cuestionó a sí mismo, ¿pero por qué no podía hacer eso antes? Sabía que era bastante común que las personas obtuviesen mejores resultados en tiempos críticos incluso antes del inicio del apocalipsis. Por ejemplo, si el hijo de una mujer estaba atascado debajo de un automóvil, de alguna manera podría levantar el automóvil y salvar a su hijo. El auto era definitivamente pesado y en circunstancias normales la mujer no podría levantarlo. Sin embargo, debido a la ansiedad y el estrés que enfrentaba al ver a su hijo en peligro, haría todo lo posible para mover el automóvil concentrando toda su energía y fuerza. Incluso una persona normal podría hacerlo, pero Luo Yuan no pudo hacerlo hasta hoy. Debe haber algo más detrás de sus poderes. Su voluntad era demasiado importante para él, ya que podría ser muy útil matar bestias mutadas de nivel verde si él pudiese dominarla. A pesar de que casi colapsó después de usar su voluntad, y el hecho de que solo funcionó durante un corto tiempo, era mejor que esperar a morir. Se dio cuenta de que su capacidad para concentrarse y enfocarse su voluntad era en realidad más débil que la de las personas normales. Aunque las personas normales solo podían enfocar su voluntad por cortos periodos de tiempo, era muy poderoso. La parte desafiante para Luo Yuan era que esa habilidad no era algo que pudiese dominar fácilmente a través de la práctica. Luo Yuan pronto se dio cuenta de que no podía lastimarse a sí mismo porque esa acción iba en contra de su capacidad inconsciente de protegerse a sí mismo. Para experimentar un gran avance, Luo Yuan necesita descuidar las lesiones de su cuerpo físico. Oh, mi subconsciente, Luo Yuan suspiró. Se preguntó si debería aprender a hipnotizarse a sí mismo. Aunque nunca lo ha intentado antes, probablemente era una buena idea si necesitaba controlar su voluntad para utilizar un poder súper fuerte. Eso era especialmente útil en situaciones extremadamente peligrosas como la que acaban de encontrar. Luo Yuan sonrió tristemente ante ese pensamiento y rezó para que nunca volviese a estar en ese tipo de situaciones peligrosas. De repente, se sintió atontado. Los soldados dejaron la camilla en el suelo, pero él no se levantó. En su lugar, él continuó acostado sobre la camilla. Luo Yuan tenía una comprensión relativamente buena de las interacciones sociales. Sabía que sería bastante malo si se levantase inmediatamente y actuase como si estuviese totalmente bien una vez que lo pusiesen en el suelo. Después de todo, un soldado perdió la vida solo para asegurarse de que Luo Yuan pudiese ser devuelto a salvo. ¿Qué pensarían los soldados si se levantase de la camilla y pareciese que estaba perfectamente bien? Aunque sus pensamientos no le afectarían demasiado, no quería herir a los soldados que hicieron todo lo posible para protegerlo a lo largo del viaje arriesgando sus vidas. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.